¿Alguna vez has pensado en lo que el océano oculta en su absoluta oscuridad? Prepárate, porque hoy exploraremos desde una computadora de bronce con más de 2000 años de antigüedad rescatada del agua, hasta barcos atrapados en el hielo del Ártico, cuyos tripulantes perdieron la cabeza por culpa de su propia comida. El océano es un guardián implacable de la historia. En este video, vamos a echar un vistazo a los naufragios más asombrosos del planeta. Si te apasionan estos misterios, suscríbete, regálanos un buen like y acompáñanos a descubrir qué hay ahí abajo. 7. El barco griego del Mar Negro. Mucha gente mira el mar pensando en sirenas o en las vacaciones del próximo verano, pero la verdadera magia ocurre donde la vida simplemente decidió no existir. A unos 80 kilómetros de la costa de Bulgaria, el fondo marino no es un paisaje idílico con pececitos de colores, sino un desierto químico letal, que funciona como el refrigerador más eficiente de la historia. El protagonista de esta historia es un barco mercante griego que lleva 24 siglos estacionado en perfecta posición, a 2000 metros de profundidad. Desafía todas las leyes de la descomposición gracias a un agua tan venenosa que ni las bacterias se atreven a tocarla. Resulta increíble que, mientras un teléfono moderno no dura ni 2 años, esta reliquia de madera conserva su mástil en pie y sus bancos de remos, listos para una tripulación que se esfumó hace una eternidad. El gran secreto de esta inmortalidad no es la calidad de la madera, sino la zona muerta del Mar Negro que comienza a partir de los 150 metros hacia abajo. Es un espacio anóxico, donde el oxígeno brilla por su ausencia y que actúa como un escudo protector contra el paso del tiempo. Los científicos de la expedición arqueológica no solo se toparon con este gigante del pasado, sino que descubrieron más de 60 embarcaciones de diferentes épocas, desde el Imperio Romano hasta el Otomano, atrapadas en esta gigantesca cápsula del tiempo submarina. El diseño de este barco de 23 metros de largo es idéntico al que aparece pintado en el famoso jarrón de las sirenas del Museo Británico. Parece que el mismísimo Odiseo hubiera estacionado mal su vehículo. Es fascinante cómo un lugar tan hostil, donde nada puede respirar, se convirtió en el mejor guardián de la memoria humana. Al final, este coloso de madera prefiere quedarse allí abajo, en el frío silencio, recordándonos que a veces el olvido es la mejor manera de volverse eterno. 6. El naufragio de Anticitera, en Grecia. Imagínate descender a la absoluta oscuridad del océano, a unos 45 metros de profundidad, esperando encontrar esponjas marinas y, de repente, toparte con lo que parece un montón de figuras humanas inmóviles en el suelo marino. Créeme, a cualquiera se le saldría el corazón del pecho, ¿verdad? Eso fue exactamente lo que le pasó a un buzo griego en la primavera del año 1900, mientras se refugiaba de una tormenta cerca de la pequeña isla de Antiquitera. Salió a la superficie aterrorizado, jurando que abajo había un cementerio gigantesco. Pero no eran almas atrapadas. Lo que realmente había encontrado era el mayor tesoro de estatuas de bronce y mármol de la antigüedad jamás visto. Es una locura pensar cómo este hallazgo fortuito cambió por completo lo que creíamos saber sobre nuestra propia historia. Las expediciones para rescatar estas maravillas no se detuvieron ahí. Comenzaron con la marina griega a principios del siglo pasado. Siguieron con el legendario explorador Jacques Cousteau en los años 70. Y continúan hoy en día con arqueólogos modernos que siguen encontrando piezas increíbles bajo el sedimento inestable del lecho marino. Encontraron de todo: monedas de oro, joyas preciosas, copas de vidrio y enormes vasijas de cerámica. Pero entre tantas riquezas brillantes, el verdadero tesoro resultó ser un trozo de bronce y madera completamente verde, por la corrosión que todos ignoraron al principio. Ese misterioso bloque era el mecanismo de Anticitera, y aquí es donde la cabeza te explota por completo. Tras décadas de radiografías y estudios minuciosos, los científicos descubrieron que este artefacto de más de 2000 años de antigüedad es, en realidad, la primera computadora analógica del planeta. Tenía al menos 30 engranajes de bronce interconectados con una precisión milimétrica, capaces de predecir eclipses solares, seguir el movimiento de 5 planetas e incluso calcular la fecha exacta de los antiguos Juegos Olímpicos. Es una genialidad absoluta.
Lo más desconcertante es que nada con esta complejidad mecánica volvió a aparecer en el registro histórico hasta 1400 años después. Es como si la humanidad hubiera olvidado cómo construir el futuro y tuviéramos que empezar de cero otra vez. ¿No te parece fascinante y un poco aterrador pensar en todo el conocimiento que se perdió en el mar? 5. El Vasa, Estocolmo, Suecia. Imagina construir el auto deportivo más lujoso de la historia, ponerle el motor más pesado, decorarlo con oro y que se estrelle al salir de la agencia. Eso mismo le pasó al rey de Suecia en 1628. Construyó un coloso flotante con más de 700 esculturas talladas y 64 cañones de bronce macizo. El problema de fondo no fue el viento, fue la prisa y el silencio incómodo. Resulta que antes de zarpar, 30 marineros corrieron de un lado a otro en la cubierta para probar la estabilidad. El barco se tambaleó tanto que el oficial detuvo la prueba asustado. Pero claro, ¿quién se atrevía a decirle al rey que su juguete nuevo no servía? Nadie. El miedo a quedar mal con el jefe pudo más que la física. Así que el Vasa zarpó, navegó apenas 1300 metros, un suspiro. Se inclinó por una brisa y el agua entró por las compuertas de los cañones. Se hundió en 20 minutos a 32 metros de profundidad frente a todos. Lo bizarro es que el verdadero héroe aquí es un gasterópodo, el gusano de la madera. El mar Báltico es tan frío y poco salado que este bicho no vive ahí, lo que salvó al barco de desaparecer. En 1961, tras 333 años bajo el lodo, lo sacaron casi intacto. Al final, el peor día de la Marina sueca se convirtió en el mejor museo de Escandinavia. ¡Qué ironía de la vida!, ¿no? Un fallo de diseño histórico que hoy es una joya. A veces, tocar fondo te conserva para siempre. 4. El USS Lexington. Imagina por un segundo que dejas tu auto estacionado en la calle y al volver décadas después, no solo arranca a la primera, sino que la pintura brilla como si acabara de salir del concesionario. Bueno, y aquí viene lo verdaderamente loco. Algo muy parecido, pero a 3000 metros bajo el agua de mar, ocurrió en marzo de 2018. Resulta que el equipo de Paul Allen, sí, el mismísimo cofundador de Microsoft, mandó unos robots al fondo del Mar del Coral y lo que encontraron les voló la cabeza. No era un montón de chatarra oxidada, para nada. Era como si el tiempo se hubiera congelado de golpe. Ahí estaban, cara a cara con el mítico portaaviones de 270 metros de largo, el CV-2, que nació originalmente con alma de crucero de batalla en 1927. Pero lo que de verdad te deja con la boca abierta es el increíble estado de conservación de sus aviones. Están estacionados en la cubierta con las alas plegadas, las hélices perfectas y, vaya locura, uno de ellos todavía conserva el nombre de su piloto pintado en la nariz, como si esperara el silbatazo para despegar. Es que, a esa profundidad extrema, el agua está tan fría y hay tan poco oxígeno que las cosas simplemente se niegan a envejecer. La historia de su final es de esas que parecen de película de suspenso. El 8 de mayo de 1942, durante la batalla del Mar del Coral, ese famoso enfrentamiento donde los barcos enemigos jamás se vieron las caras y se pelearon a puro avión, el Lexington aguantó 2 torpedos y 3 bombas. El gigante seguía de pie, de verdad. Pero el verdadero villano no fue el ataque directo, sino un enemigo invisible, los vapores de combustible que se filtraron por la ventilación y causaron una explosión interna masiva horas después. Tuvieron que hundirlo sus propios compañeros para evitar que cayera en manos enemigas. Y ahí quedó, con sus cañones antiaéreos todavía apuntando al cielo, desafiando al olvido. Es increíble pensar cómo el océano puede convertirse en el mejor museo de la historia humana, ¿no crees? 3. Los comedores de plomo del Ártico. Imagínate preparar las maletas para el viaje de tu vida, empacar cubiertos de plata fina con tus iniciales grabadas y llevar 1200 libros para no aburrirte, solo para terminar atrapado en un cubo de hielo gigante en el peor vecindario del planeta. En 1845, Sir John Franklin se llevó a 129 hombres en el Erebus y el Terror buscando el paso del noroeste.
El gobierno británico tiró la casa por la ventana con la tecnología de la época. Les pusieron motores de tren a los barcos, una locura que nadie menciona porque fallaron casi de inmediato. Pero el Ártico no tiene amigos. Los barcos desaparecieron y se convirtieron en el misterio más tóxico y obsesivo de la era victoriana. Durante más de siglo y medio, nadie sabía dónde diablos estaban, aunque mandaron decenas de misiones de rescate que solo encontraban botas viejas y notas tristes sobre tumbas congeladas. Aquí está la verdadera locura que te va a dejar pensando. La gente cree que el frío o el hambre acabaron con ellos, pero el verdadero enemigo viajaba adentro de las latas de comida. Las soldaduras de plomo de las provisiones secretas envenenaron la mente de la tripulación mucho antes de que los barcos se hundieran, provocando delirios que explican por qué abandonaron naves perfectas para caminar hacia la nada. En 2014, unos arqueólogos canadienses encontraron el Erebus a solo 11 metros de profundidad. 2 años después, apareció el Terror a 24 metros de profundidad en una bahía que, irónicamente, ya se llamaba Terror. Lo más escalofriante es que el Terror está impecable, parado de pie en el fondo, con las ventanas intactas y botellas todavía puestas en los estantes, como si los marineros hubieran salido a comprar pan hace 5 minutos. ¡Qué paradoja tan macabra! Viajar con lujos reales para terminar perdiendo el juicio por culpa de una lata de conservas mal sellada. Al menos, el paisaje submarino les quedó espectacular. 2. El secreto de Gibraltar. Imagínate encontrar 17 toneladas de pura riqueza enterradas en el fondo del mar, meterlas a las apuradas en un avión privado y creer que ya eres el dueño del mundo. Una jugada de película. En 2007, unos cazadores de tesoros de Florida pensaron que se habían ganado la lotería del universo al sacar $500,000 de monedas brillantes cerca de Gibraltar, llevándoselas en secreto a Estados Unidos, sin decir ni pío sobre el nombre del barco. Gran error, por cierto, porque al Internet de los gobiernos no se le escapa nada. El país de origen de la nave saltó de inmediato y reclamó que ese barco era un viejo conocido suyo que se fue a pique tras recibir un impacto directo de la flota británica en 1804. Se armó la pelea legal del siglo en los tribunales más importantes del planeta. Los exploradores decían que un barco abandonado por 2 siglos era de quien lo encontraba, pero la ley internacional les dio un golpe de realidad tremendo al decretar que los barcos militares antiguos nunca dejan de pertenecer a su nación. Estados Unidos apoyó esa idea porque, claro, tampoco querían que nadie tocara sus propios barcos hundidos por ahí. Al final, en 2012, la corte obligó a los cazadores a devolver cada monedita. 2 aviones militares gigantescos tuvieron que viajar a Florida para llevar el cargamento de regreso, donde hoy lo cuidan bajo estricta vigilancia en un museo nacional. Aquí viene el verdadero secreto que nadie te cuenta, y que dejó a los expertos con la boca abierta tras revisar los diarios de navegación ocultos. El barco no llevaba ese tesoro para pagar lujos de reyes, sino que era un fondo de emergencia secreto destinado a financiar una alianza prohibida que pretendía cambiar el mapa de Europa por completo. La empresa de rescate quebró tras gastar más de $2 millones para quedarse con las manos vacías. Vaya manera de perderlo todo en la orilla. Al final, intentar jugar al pirata moderno en la era de los satélites y los abogados internacionales solo te garantiza una cosa: una deuda astronómica y un viaje gratis de ida y vuelta para el oro de otros. 1. El titán invencible del Atlántico. Hay barcos que nacen con mala estrella, y luego está este monstruo de 251 metros que puso a temblar a todo un imperio sin apenas despeinarse. El Bismarck tenía 50.000 toneladas de puro acero y unos cañones que daban miedo de solo verlos. Un auténtico dolor de cabeza para los británicos en 1941. En su primera salida oficial, este coloso mandó al fondo del mar al orgullo de la Marina Británica en solo 3 minutos, con un disparo perfecto. Claro, eso desató la persecución de películas más grande de la historia porque el enemigo mandó a todo lo que flotaba a cazarlo. Literalmente querían venganza a toda costa. Al final, tras quedar dañado del timón por un proyectil aéreo y recibir una lluvia de 700 disparos que destruyeron su cubierta, el barco se negó a hundirse por los ataques ajenos. Aquí está lo que cambia todo el cuento. El verdadero secreto del Bismarck no es que fuera indestructible por fuera,
sino que la verdadera genialidad estuvo en su sistema informático analógico de distribución de daños, un invento tan adelantado a su época que los ingenieros actuales siguen estudiando cómo los cables aguantaron el castigo. Robert Ballard lo encontró en 1986 a 4.700 metros de profundidad en perfecto estado. Años después, James Cameron bajó con robots diminutos y demostró que el blindaje principal de 32 centímetros de puro acero endurecido ni siquiera fue perforado por los impactos más potentes del enemigo. Los tripulantes prefirieron inundar el barco ellos mismos abriendo las llaves de fondo antes de dejar que se lo quedaran los rivales. Hoy descansa derecho sobre la falda de un volcán submarino apagado, como un rey en su trono de piedra. Sus gigantescas torres de cañones de 1.000 toneladas se desprendieron al darse la vuelta y están cerca en el suelo marino. Pero el casco sigue ahí, impecable, demostrando que para ganarle a este titán, él mismo tuvo que decidir su propio final. Vaya forma de cerrar el negocio por cuenta propia. Al final, nadie pudo presumir de haberlo vencido realmente. Bueno, ¿cuál de estos secretos ocultos bajo el agua crees que cambió el rumbo de la historia humana? Comparte tu opinión en los comentarios, dale un me gusta a este video, suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo lo inesperado. Recuerda que hay más videos sugeridos en tu pantalla ahora mismo para continuar con la aventura. Nos vemos en el próximo episodio.